Quisiera hoy predicar un poco menos, obviamente, por el tema del tiempo, pero no quisiera que la iglesia nunca tenga la oportunidad de ir a una reunión y no haber palabra. Siempre tiene que haber palabra. Dile a tu vecino, necesitamos la palabra de Dios. Amén. Así que si me puedes poner nada más 30 minutos, por favor, le bajamos 10. Ya se quieren ir a comer. ¿Cuántos ya se quieren ir a comer? Vamos a entrar a la palabra de Dios. Quiero hablar un tema que es bien importante. Quiero hablar acerca del mover del Espíritu Santo en la iglesia, pero también toda esta duda y oposición y pleito cristiano que hemos tenido. ¿Sí? Dile a tu vecino, también la iglesia se ha peleado, la misma iglesia de Cristo se ha peleado, y siento hablar de este tema hoy que es Día del Profeta y que a veces no entendemos. Si Atmósfera me avienta el ventilador directo, por favor. A veces no entendemos realmente lo que la iglesia tiene que estar haciendo, y hay oposición. ¿Y sabes qué logra la oposición? Que la iglesia se detenga. Y quiero hablar un poco de Mateo 12, versículo 22, una historia donde Jesús habla del pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable, iglesia? Vamos a orar y entramos a la palabra. Señor, gracias por tu palabra. Háblanos hoy. Te lo pido en el nombre de Cristo. Que hoy tu iglesia sea edificada, que podamos irnos llenos de fe para seguir expandiendo tu reino, tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso a la palabra de Dios esta tarde. ¿Cuál es el pecado imperdonable, iglesia? De ahí venimos. Mi abuelita está contestando bien. Pues por eso somos predicadores. Hay quien cree que el pecado imperdonable es el adulterio. Y dicen, bueno, es que si le fue infiel a su esposa, eso sí, Dios no lo puede perdonar. Y la hermana que recibió esa infidelidad dice, Dios los tenga a fuego lento, ¿verdad? O hay quien dice, no, el pecado que Dios sí no perdonaría sería el abuso sexual. O sea, que otra persona abuse sexualmente de alguien, esto es imperdonable. Hay otros que dicen, no, el pecado imperdonable es el asesinato. Que alguien prive de su vida a otra persona, eso es imperdonable. O el secuestro. No sé, estos pecados que nosotros decimos no tiene perdón de Dios. Les voy a decir algo, la Biblia dice, todos estos pecados que mencioné, la Biblia dice que tienen perdón. Pero hay un pecado que Jesús enseñó, y este es el pecado imperdonable. Quiero que lo leas conmigo. Mateo 12, 22 al 33. Luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Quiere decir que hay gente que está enferma, pero la enfermedad no es física sino espiritual. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaba, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Estaban impactados. Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, voltea a ver a tu vecino, nada más velo y dile, ¿el fariseo serás tú o seré yo? Los fariseos, los estudiosos de la ley, cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otra versión dice de Belcebú. O sea, están acusando a Jesús. Dicen que su poder es demoníaco, que el poder del Espíritu Santo sobre él es demoníaco. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó. Como Jesús conoce los pensamientos de los que estamos aquí sentados, ¿cierto? Les contestó, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. ¿Por qué viene la condenación? Por lo que acaban de
decir, aguas con lo que decimos. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, ¿cómo expulsaba Jesús a los demonios? Por el Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Cuando hay liberación, cuando hay expulsión de demonios, el reino de Dios se manifiesta. Pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en una casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Lea conmigo el versículo 30. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. No existe el yo no soy tan cristiano, pero tampoco tan mundano. Si no trabajas para Dios, trabajas contra Dios. No hay nada de que yo no trabajo. Sí, a ver, ¿cuántos aquí trabajan para Dios? Y no voy a preguntar lo otro, pero ¿cuántos aquí ni para Dios ni para el diablo? No digan amén, ¿no? Porque ya estaban levantando. Pero hay quien dice, bueno, yo no trabajo para Dios, pero tampoco para el diablo. Si no trabajas para Dios, trabajas contra Dios. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Versículo 31. Por eso les digo, ojo aquí, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. A un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. He titulado este mensaje Fuego extraño. ¿En qué me basé para este título? En una expresión que se usó por hace mucho, algunas décadas, que se puso de moda. Pero esta expresión viene del pasaje en Levítico capítulo 10, donde hay dos jóvenes llamados Nadab y Abiú. Dice la historia que ellos, hijos de Aarón, ofrecieron un fuego extraño. Y ese fuego extraño Dios no lo pidió, y ellos ofrecieron una ofrenda con ese fuego, y dice la Biblia que el fuego extraño que ofrecieron Dios no lo vio bien, y vino juicio sobre Nadab y Abiú, y murieron delante de la presencia de Dios por ofrecer un fuego extraño. Se puso de moda el concepto fuego extraño, sobre todo por un hombre que acaba de morir, por cierto, el mes pasado. Un gran hombre de Dios. Antes de decir lo que él dijo, les digo que yo lo tengo en alta estima en cuanto a la defensa del evangelio. Este hombre defendió el tema del evangelio. Dicen que predicó la Biblia de tapa a tapa, expositivamente, de Génesis a Apocalipsis, versículo a versículo. Son de las grandes hazañas. Hay muchas cosas muy buenas de este hombre, pero había una cosa. Él escribe un libro llamado Fuego Extraño en el 2013, y ese libro propone lo siguiente. Él dice que la iglesia pentecostal y la iglesia carismática, es decir, la iglesia que cree en el mover del Espíritu Santo, están descalificadas bíblicamente por Dios porque promueven las lenguas. Y entonces él dice que las lenguas no son de esta dispensación. También dice que esta onda de caerse en una ministración al piso, que cuando gente se cae al piso, esto es del diablo, que esto es puro show y que no tiene evidencia bíblica. Esto del manto de gozo, las revelaciones, las falsas profecías. Y dice él que los dones del Espíritu cesaron, que ya no existe la profecía, que ya no existe la palabra de ciencia, que ya no existe, y promovió algo que se le llama la doctrina del cesacionismo. Esto no es una clase de teología, pero lo tengo que decir, ¿está bien? ¿Sí o no? Y promovió esto desde el 2013. Han pasado 12 años, pero esto ya permeó la iglesia. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque necesitamos ir a la escritura. Él promueve que la profecía cesó, es decir,
que la única palabra profética que tenemos es la Biblia. De hecho, una de las frases favoritas de esta persona, de este pastor y teólogo, era esta: si me dices que Dios te habló, dime en qué carta o libro de la Biblia, en qué capítulo y en qué versículo. Fuera de la Biblia, Dios no habla a nadie, dice él. Ya no existe un Dios me dijo, no existe un en mi oración Dios me habló, tampoco existen los sueños ni revelaciones. No, eso quedó en la antigua dispensación. Ahora te explico la dispensación. Hubo un teólogo muy famoso que propuso en el año 1300, propuso el tema de las, no, perdón, en el año 1900 propuso el tema de las dispensaciones. Él decía que Dios trató de diferente manera en cada época y que en esta época Dios está tratando con la iglesia de una manera diferente, que nada de las liberaciones, las sanidades, las lenguas, el manto de gozo, la llenura del Espíritu Santo, la evidencia de nuevas lenguas, nada de eso se usa hoy para la iglesia, que Dios trató así con los apóstoles para edificar el fundamento de la iglesia, pero no con nosotros. De hecho, ya promueve el cesacionismo que los demonios ya no tienen que ser expulsados, que cuando Cristo murió en la cruz fueron expulsados todos los demonios, que ya no hay que hacer guerra espiritual ni liberaciones. Y esta doctrina de la teología liberal le llaman la teología de balcón, le hizo tanto daño a la iglesia. Ahora, yo estoy de acuerdo, para los que ya tienen más años en la iglesia, yo estoy de acuerdo que la iglesia también ha caído en excesos y abusos. ¿Me está siguiendo? ¿Cuáles son los excesos y abusos? Excesos de gente, por ejemplo, hablan muchas lenguas, pero no refrenan la lengua, ¿verdad? Iglesias donde todos los cultos la gente está en el piso revolcándose, pero no hay transformación. Son abusos y excesos. O cuando hay quien dice, yo he oído de pastores que se meten a ver los Facebooks para después profetizar. Sí, son abusos. No, yo he visto pastores que piden ofrendas extravagantes y luego ellos con ese dinero se van a la playa, ¿verdad? Que Dios les dijo que tienen que dar 1,000 pesos por familia para que el pastor se vaya a la playa. Ojalá y Dios hable eso hoy. No se crea. Hay abusos. Por ejemplo, yo vengo de una iglesia donde había un mover de Dios muy fuerte, pero había una joven adulta que decía que Dios le había dicho que inyectara inyecciones de fuerza espiritual. Y ahí estaba en el culto y le decía, a ver, ven. Y ya le hacían así. Levántate. Oh, ya, ella inyectaba sin nada, o sí. Ahí está, ya te llegó la inyección espiritual. No, y la gente, no, ya siento fuerza en este brazo. ¿No era? ¿Sí me explico? Cosas raras. Excesos y abusos. Esta de la teología de la prosperidad, donde todo es da dinero, da dinero, da dinero. Iglesias donde si el pastor mientras predica te llega la palabra, hay unos jarrones donde tú tienes que venir a dar 1,000 pesos. Depende cómo quieras arrebatar la palabra, ¿verdad? Si te llega algo, vienes y dejas 10,000, ¿verdad? Y el pastor tiene un Ferrari y avión privado, mientras que su iglesia apenas y come, ¿verdad? Abusos por falsas profecías. ¿Sí me está siguiendo, iglesia, o no? Sí sucede. Pero no por los abusos. El diablo está usando ese golpe a la iglesia para que la iglesia no viva en el poder sobrenatural de Dios. La onda cesacionista. ¿Qué es lo que atacan? El pasaje dice que el Señor les dijo, todo pecado les será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿A qué se refería Jesús? Están atacando lo que estoy haciendo. ¿Qué hizo Jesús? Echar fuera un demonio en la vida de un hombre que estaba ciego y sordo. Este hombre está ciego y sordo. Jesús, en el nombre de Jesús, bueno, en su nombre, en el poder del Espíritu Santo, le ordena al demonio que se vaya. Y el demonio lo suelta y el hombre ya puede hablar y ver. ¿Y sabes qué hace la gente? En vez de celebrar el reino de Dios llegando, ¿qué hicieron los fariseos? ¿Cómo que anda echando fuera demonios? Porque así ponen la cara los fariseos, ¿eh? ¿Qué es eso de luces en la casa de Dios?
Aleluya. ¿Cómo que el pastor no trae corbata? Y le dicen a Jesús: echa fuera a los demonios por el poder que le da Belcebú. Y Jesús conocía sus pensamientos. Y Jesús les dice: ¿ustedes creen que mi poder es de Satanás? Como dijo Chicharito, interesante. Sus hijos hacen liberaciones. Entonces el poder viene de Satanás. Cuando dice sus hijos, algunos teólogos dicen que se está refiriendo a sus propios discípulos de los fariseos. Y algunos de ellos practicaban exorcismos. Sus hijos echan fuera demonios. Entonces, ¿en qué poder los echan? ¿En el de Satanás? ¿Sus hijos son hijos del diablo? Y Jesús les da una contrapropuesta y les dice: todo reino dividido contra sí mismo no prospera. Si yo recibiera mi fuerza de Satanás, no podría echar fuera a Satanás. Todo pecado le será perdonado, menos blasfemar contra el Espíritu Santo. El pecado imperdonable es el de atribuirle a Satanás lo que hace el Espíritu Santo. El problema es que la iglesia es bien fácil para decir, como si fueran Dios, que es de Dios y que no es de Dios. Y hay una plaga en la iglesia hoy en día, que la iglesia se cree juez sobre lo que está pasando en el pueblo de Dios. Ven algo y dicen: ¿cómo que profeta? ¿Cómo que hoy están celebrando a la profeta? Si los profetas son del Antiguo Testamento, hoy en día no existen los profetas. Fuiste influenciado por el cesacionismo y por el fuego extraño. La doctrina del fuego extraño, de los críticos de la iglesia. Ahora, yo no estoy diciendo que los cesacionistas, la iglesia reformada, toda esta influencia que se está viniendo, son hijos del diablo. Yo lo que estoy diciendo es que están enseñando cosas que la Biblia no enseña. ¿En qué parte de la Biblia dice que ya no podemos echar fuera demonios? No lo dice. De hecho, al contrario, si vas al pasaje más adelante, chicos de proyección, estoy haciendo un tutti frutti del sermón. A ver, váyanse hasta abajo, chavos. El pasaje de, Marcos 16, 17. Ando de arriba para abajo, búsquenme dónde ando. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. No dijo que los apóstoles, porque Harvey, este teólogo que habla de las dispensaciones, dijo que era para los apóstoles, la dispensación apostólica. Pero no es cierto. Jesús no está enseñando dispensaciones. Jesús enseñó: y estas señales seguirán a los que creen hoy, en el siglo primero, siglo segundo, siglo XV, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, en México, en Guadalajara, Jalisco, en Oblatos. Ahí hace efecto mi palabra. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y nos critican los cesacionistas porque hablamos lenguas. Ojo, las lenguas tienen que tener sabiduría alrededor. Claro que yo no saludo a una persona en lenguas nueva, ¿verdad? Pastor, le presento a la hermana nueva, ¿verdad? Oh, roco, rombo, rocho, ¿no? Va a decir: ¿este loco qué? Rambo saca la bazuca, usa la manga larga. No saludo a la gente así, pero hablo lenguas. Para la edificación, dice Pablo. De hecho, Pablo en la primera carta a los Corintios dice: no les prohíban hablar en lenguas. Pero los cesacionistas hablan en contra de los que hablamos lenguas. De hecho, dicen que son barucas. Esas barucas. Hechos capítulo 2: y les descendieron como lenguas de fuego sobre sus cabezas. En el Pentecostés recibieron el Espíritu Santo. Hablaban en nuevas lenguas.
Sí, dice los cesacionistas, sí, pero eran lenguas humanas porque los demás entendían su propio idioma. Y hoy en día no hablan idiomas humanos, sino hablan barucas. A ver, ok. Hay lenguas humanas que son inglés, español, francés, y el Espíritu Santo hizo que ellos pudieran hablar todas las lenguas de los alrededores de Jerusalén. Claro que sí. Un día Victoria, en un campamento de jóvenes, era una niña, habló lenguas y se quedó hablando lenguas y se quedó hablando inglés y no sabía inglés. Y había gente que hablaba inglés y ellas hablaban inglés y los que sí hablaban inglés les preguntaban, ¿eso es inglés? Y decían, ¿está hablando inglés esa niña? Y Victoria tenía 12 años o 13 hablando inglés porque se quedó hablando lenguas. Hay lenguas humanas, pero escucha también, hay lenguas angelicales. ¿Cuáles son? Italiano, francés. No, lenguas, dice el apóstol Pablo, con gemidos indecibles. Indecibles, es decir, son lo que ellos llaman barucas. Yo hablo lenguas. Soy una iglesia, soy parte de la iglesia pentecostal que creen en el mover del Espíritu Santo, pero los cesacionistas nos condenan como si fuésemos herejes y no lo somos. ¿Sabes lo que logra el diablo callándonos? Que cuando el pueblo de Dios no sabe orar en el Espíritu, en lenguas, no se edifica a sí mismo. No puede confesar pecados. Cuando hablamos lenguas, somos ayudados por el Espíritu Santo para hablar. Las lenguas son parte de la iglesia. ¿Sabes que también critican las liberaciones? No debe haber liberación de demonios. Nos critican caerse al piso y el manto de gozo. Nosotros hemos experimentado el poder de Dios de una manera increíble. Yo me he embriagado en la presencia de Dios. He estado tirado aquí en el piso, moqueando, llorando en su presencia. Y luego a veces lloro y luego me dan ganas de reírme a la vez. Algunos de liderazgo me han visto. Y no me importa lo que opinen. Es mi relación con Dios. Algunos es falsa. No juzgues al árbol. Pregúntate si hay fruto bueno. Eso es falso. Jesús dijo, un árbol bueno da un fruto bueno. Un árbol malo da un fruto malo. La sanidad interior nos la critican también. Nosotros en los encuentros, en la puerta, ministramos sanidad interior. Ministramos los traumas del pasado, la violencia que hubo en tu corazón, el abandono de papá. ¿Y sabes qué dicen los cesacionistas? Esos que hacen encuentros, aleluya, hacen regresiones y eso no es bíblico. No hacemos regresiones, hablamos del odio y el resentimiento que está en tu corazón. Y Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sabes? La iglesia solo ministra sanidad interior. Es bíblico. ¿Por qué nos critican? Y digo no sé si tú seas reformado, ¿verdad? Y si eres reformado, no te estoy tirando, ni te conozco. Digo, si vienes de otra iglesia, yo sí creo todo eso, me están dando duro. No, respetamos mucho como crees, pero estoy predicando la escritura. También nos critican las revelaciones, la profecía y la palabra de ciencia. En la iglesia verdadera ya no existen revelaciones. Eso fue para la antigua dispensación. Allá Elías, Ezequiel, Daniel, ellos sí tenían revelación. Hoy ya no necesitamos eso porque tenemos la Biblia. Claro, el cesacionismo está basado en este pasaje que dice, cuando llegue el don perfecto, todo lo demás no será necesario. Las profecías no serán necesarias. Y el don perfecto para ellos es la Biblia, que ya la Biblia terminó, ya no necesitamos más. Pero en realidad, cuando la Biblia dice el don perfecto, se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga por su iglesia, ya no vamos a necesitar profetas. ¿Sí está conmigo o no? Porque tú vas a tener enfrente a Dios aquí. No vas a decir, Victoria, oye, le preguntas a Dios si me da luz verde. Ya ni vas a ocupar luz verde, brother. Vas a estar, luz verde significa luz verde para tener un noviazgo, para empezar una relación. Hay veces que oramos, Dios, ¿qué opinas? Estoy listo. Y hay moveres proféticos donde Dios le habla a uno, a un joven, le dice, ahora estás listo, espera un poco. El mover profético es eso. Por ejemplo, cuando esta iglesia comenzó con un mover profético. Ahorita mi tío Gerardo hablaba
él fue cuando empezamos a orar en la sala de la casa de mi mamá. De hecho, hay fotos de mi tío Gerardo cantando la guitarra y cantando y tocando la guitarra en la sala. En esos tiempos Dios nos hablaba por mover profético, igual que hoy. En una palabra de esas, el Señor me dijo: Miguel, sana en tu corazón, no agarres nada contra nadie. Yo salí de mi denominación y fue muy difícil. No quiero que odies a nadie, yo te voy a defender. Mover profético. Hay gente que me dice: Mike, ¿cómo le has hecho? ¿Qué libros estás leyendo? ¿Cómo está mejorando la iglesia? Tienen 3 reuniones, más gente está viniendo. Vinieron 100 personas nuevas a Alfa. Dios está dándoles mucho fruto. ¿Cómo le hacen? A ver, ¿a quién estás estudiando? Y les digo: mira, sí estudio, pero es Dios que me ha guiado para predicar el evangelio. Es Dios quien me está dando el fruto. ¿Qué caso tiene que yo estudie tanto si el Espíritu de Dios no está aquí? En vano trabajan los que edifican la casa si Jehová no la edifica. Revelaciones y profecías. Cuando pasó tiempo, el Señor me habla una palabra profética y me dice: Miguel, alerta, porque vendrá una crisis a tu vida. Fue por medio de Olivia, una profeta que estaba con nosotros al principio. Y yo no entendía la palabra y me dijo el Señor: sé fuerte, resiste, viene ataque. Y yo dije: ¿qué es eso, Señor? Al mes empezó una revolución en mi interior. Nunca he querido dejar la iglesia en 11 años, pero al mes que comencé, estuve a punto de dejarla. Fue esa palabra profética. Después venía una división y el Señor me dijo: Miguel, la vas a enfrentar así. Deja las puertas abiertas. No te atrevas a cerrarle la puerta a nadie que te ofendió. Señor, pero y Dios me guió en el mover profético, iglesia. Dios ha guiado a los jóvenes en el mover profético. Qué ganas que yo hubiera tenido un pastoreo y guianza cuando yo era joven. Pero Dios lo ha hecho en profecía, en palabra de ciencia, en revelaciones. Somos una iglesia que vive liberación, que vive cosas poderosas. Sanidad física. Dicen que ya no podemos orar por enfermos, que porque ya esos dones ya pasaron. De hecho, me impacta que la iglesia ya no ora por enfermos. Ve a cualquier iglesia en Guadalajara, nadie va a orar por ti. El pastor como que ya eso dice: eso ya pasó de moda. Porque como no sana a la gente normalmente, y hay muchos pastores también y líderes que no están consagrados, la presencia de Dios no se mueve, ya no creen en las sanidades y les da miedo orar por enfermos. Gloria a Dios que tenemos en esta iglesia un mover de sanidad divina. Gente está sanando de lupus, de cáncer, de diabetes. Dios está restaurando cuerpos, columnas. Milagros han sucedido. Nos animamos a orar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen. Por eso oramos. No porque tengamos el poder, porque Cristo nos mandó a hacerlo. Milagros y prodigios. Eso también nos han criticado, que nosotros creemos en los milagros y en los prodigios. Hay una iglesia en Colombia que se llama Avivamiento, y acaba de pasar, en julio tuvieron un servicio donde mientras están en el servicio, una nube espesa entró en el auditorio. Búscalo, Iglesia Avivamiento. Mientras están en la reunión, una nube se posicionó sobre la gente. Y hay videos, la gente empieza a grabar, se ve gente grabando como: ¿qué está pasando? Son milagros y prodigios. Ahora, ¿qué empezó a suceder en las redes sociales? Los mismos cristianos empezaron a atacar. De hecho, uno de los pastores más famosos, de hecho es el que tiene más suscriptores en español, latino, que les gusta a muchos de ustedes, por cierto, dijo en su iglesia: hay una iglesia que se les metió una nube. Ya le llegó la nube, pero ni tienen gente. Ja, 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 ja. Se empiezan a reír. Y luego dice: yo estuve tentado a prender choripán aquí para que se pusiera un poco de humo aquí. Ja, 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 ja. Y se empezó a reír la gente. Y se empezaron a burlar de la nube en esta iglesia. ¿Qué creen? Que entonces el pastor echó humo. Ahora, nosotros tenemos una máquina de humo.
A ver, aviéntame humo. ¿Ok? Ok. Esto es artificial, ¿verdad? Pero ¿cuánto va a durar? Lo que es nacido de la carne, carne es. Si ese pastor contrató un sistema para fingir una nube, eso es su asunto, pero yo lo creo. Porque no voy a caer en el pecado imperdonable. No me voy a burlar de lo que no entiendo. La iglesia es tan pronta para abrir la boca y decir, eso no es de Dios. Eso es puro show. Esa iglesia, fíjate lo que han dicho de nosotros, esa iglesia tiene jóvenes porque hay un libertinaje tremendo en esa iglesia. Esa iglesia tiene jóvenes porque ni hablan del diezmo. Si tú supieras, dijo el salmista. Hay un libertinaje tremendo, chavos. Ni novio tienen, ni novia tienen, chavos. Se están esperando el momento correcto. No hay un libertinaje tremendo en esta iglesia. Hay firmeza en la doctrina. No te vayas con la apariencia de que no uso corbata. La corbata no es santidad. La santidad se ve en el estilo de vida. Pero entonces al árbol júzgalo por su fruto. En Monterrey hay una iglesia donde están apareciendo cosas. Nosotros ya fuimos a esa iglesia, el cielo se llama. Están apareciendo cosas poderosas, están creciendo increíbles. ¿Sabes qué está haciendo la iglesia de México? Tirarle duro a este pastor. Así es. Ay, que están apareciendo como alas, de pedazos de alas, y que oro en las manos, y que incienso y diamantes. Eso es mentira. Es más, hoy en día la iglesia, entre más escéptica es, se sienten más cool. Si hay pastores que engañan, ese no va a ser mi pecado. Mi pecado sería no creer. Siempre voy a decidir por creer. El pecado de ellos sería mentir. Pastor, ¿y ustedes? Si te hemos contado, nosotros hemos experimentado en moveres aceite en las manos aquí. Hace unos meses empezamos a ver escarcha como de brillos en nuestras manos. Y Victoria me habla, y Victoria tiene escarchas en las manos. No le pedí la foto porque luego no quiere darla a Victoria, porque dice, es que yo no ando presumiendo. Nadie se ha enterado que nosotros vivimos eso, porque no estamos persiguiendo señales y prodigios, estamos persiguiendo a Jesús. Pero Jesús da señales y prodigios para que el pueblo crea, para que la gente crea. Pero a Victoria le empezó a salir. Y luego de repente está sentada ahí, estamos hablando al final del culto de las 6, y al final, y le dice Victoria, y le empieza a salir más como escarcha de oro. Y le tomaron foto. Hay una foto. O una de dos: o Victoria se compró una cajita de brillitos, y cuando todos se descuidaron, o es una señal y prodigio. Ahora, Victoria no se había arrimado a nadie, pero muchos allá atrás empezaron a ver brillos en sus manos también. Muchos de los líderes. Entonces, si somos mentirosos más de 120. Nos pusimos de acuerdo. Son señales y prodigios. En la bodega, un día estábamos orando cuando estábamos en la Jalisco, y se llenó el lugar como de una nube. Había como una nube, y algunos dijeron, es que es polvo, aquí hay mucho polvo. Era una nube espesa. Pero nosotros no hacemos videos para que subirlos y sea marketing para la iglesia. La iglesia donde hay nubes, no. Pero si alguien lo sube, que lo suba. Y si nos critican, que nos critiquen. Pues qué, nos tiene bien preocupada su crítica. Vamos, que no dormimos. No. Quiero terminar. El cesacionismo ha estado durísimo. Ahora, hay un personaje gruesísimo que se llama San Agustín. Y San Agustín, que fue un padre de la iglesia, siglo IV, moldeó es más, dicen los teólogos, sin San Agustín en nuestra doctrina bíblica no habría el 80% de lo que creemos hoy. Padre de la iglesia, San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona hablaba en contra milagros, prodigios. Él estaba en contra.
De hecho, él escribe contra eso en su libro De Vera Religione, en una obra temprana, en el año 390 después de Cristo. Y ataca durísimo. También en el libro La Ciudad de Dios ataca el mover pentecostal y el mover carismático, que hoy lo conocemos así. Y él empezó a proponer esta teología cesacionista. Pero, digo conmigo, pero los calvinistas hoy en día y los reformados se les olvidó leer su último escrito de San Agustín, el jefe. Y San Agustín, cuando él era escéptico a todo esto, un día él vio cómo Dios sanó a un joven epiléptico llamado Innocentius. Dios lo sanó delante de sus propios ojos. Estaban en una vigilia de oración en su iglesia. Fue sanado de manera instantánea. Agustín y toda la congregación se impactaron. Y entonces Agustín ya tenía libros, toda la diócesis de Agustín escrita contra el movimiento del Espíritu Santo, contra estas manifestaciones. Y San Agustín empezó a experimentar milagros porque empezó a creer. Se registraron 70 milagros documentados en un periodo de 2 años. Y San Agustín de Hipona y sus alrededores empezaron a promover los milagros. Y escribió esto San Agustín: todavía se realizan milagros en nuestro tiempo, y no son menos verdaderos que aquellos que conocemos por la Escritura. No deberíamos pensar que ya no ocurren, simplemente porque no son tan notorios como en los días de los apóstoles. Y empezó a escribir: los milagros y el mover del Espíritu Santo existen. ¿Sabes cuál es el problema? Que la iglesia quiera calificarlos como fuego extraño. Por eso, si un día empiezas a ver a Victoria ministrar, o a otra profeta, Sara o a alguien más, y de repente se te para enfrente y te dice: dice el Señor, o soy el Señor, o hijo mío, y volteas y ves a una chava de 1.55, guapísima como Victoria, que está embarazada. Dios no está embarazado. No es Dios, es un instrumento. Así como los pastores, te estoy hablando yo, pero ¿no crees que Dios me está inspirando para predicarte este mensaje? Soy un instrumento en las manos de Dios. No se trata del pastor ni del profeta, se trata del Dios que envió al pastor y al profeta. Jesús dijo: a un árbol se le identifica por su fruto. Antes de criticar, analiza nuestro fruto. En estas 5 semanas vinieron 100 personas nuevas a esta iglesia. ¿Por qué nos critican las luces y el fondo negro, pero no nos critican que 100 personas nuevas vinieron a los pies de Cristo? Analiza mi fruto antes de criticarme. Cada que vayas a criticar a alguien, piensa en su fruto. Y si vas, ya tienes la crítica aquí, pero luego dices: pero trae gente nueva, pero viene, pero es amable con su familia, pero es buen esposo, pero es, me callo. Porque un árbol malo da fruto malo. Si nosotros fuéramos un árbol malo como iglesia, ¿Dios no nos habría secado ya? Tenemos 11 años y seguimos pilas, como dicen los chavos. Y gente nueva está viniendo. Si fuéramos, como dice la gente, la doctrina de demonios, la iglesia de la doctrina de demonios, ¿ya todos habríamos secado? Sin embargo, por la gracia de Dios, esta iglesia sigue floreciendo, sigue avanzando, sigue creciendo. Dios nos habla, Dios ministra, Dios toca los corazones. Los jóvenes están apasionados en esta iglesia. ¿No han visto a los jóvenes para arriba y para abajo? Se la pasan todo el día aquí. Hay papás que le dicen a sus hijos: todo el día en la iglesia, otra vez en la iglesia. ¿Qué los quieres ver en un antro, todos drogados y alcoholizados? Si no hubiera fruto, ¿no habría jóvenes apasionados? Matrimonios que le están entregando su vida a Cristo. Me impacta Oliver y Carla, que están dirigiendo Alfa. Son un matrimonio joven. Ellos necesitan andar allá paseando, viviendo su luna de miel. Se acaban de casar, pero aquí están sirviendo a Dios. Entre semanas sirven a Dios. No tienen sueldo todavía, no tienen sueldo, pero un día el Señor se los va a dar. Los va a llamar como pastores. Pero ¿sabes qué?
Dios está haciendo la obra en ellos. Hay algo de fruto en esta iglesia. Por lo tanto, quédate con esta idea. Juzgue al árbol por su fruto, no por sus hojas. Ese árbol se ve medio raro. Que no lo entiendas es otra cosa. Pero prueba la manzana. No llame fuego extraño a lo que no entiende. Sería mejor guardar silencio, porque podría caer en el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Miren, en los 70s la iglesia se hacía de otra manera, y en los 80s de otra, en los 90s de otra. Si algo a ti no te cuadra, pues yo no soy tanto de los Wilson. Estos chavos cantan raro. Les gusta mucho Elevation. ¿Qué es esa guitarra naranja? Debería ser blanca como Dios, ¿verdad? No, es que esos fondos, no es que los chavos, es que viene una chava con pelo verde. ¿Y por qué pelo verde? Viene otra porque criticamos, como los fariseos. Y yo siento la presencia de Dios ahorita. Yo no sé si tú la estás sintiendo. Antes de criticar un mover de Dios, piensa en el fruto de la persona. Y mira, yo soy hermano de Victoria, pero soy el pastor también. Gente les ha tirado a ellos. Porque pues bueno, analiza el fruto. Gaby y yo como pastores tenemos defectos, y ellos también, y tú también. Pero analiza el fruto. No se cierre al poder sobrenatural de Dios por heridas del pasado. Si vienes de una iglesia que hizo abuso, no todas las iglesias somos iguales. No te cierres. Dios quiere revelarse a tu vida. Inscríbete a la puerta. Vive una experiencia sobrenatural con Dios. Yo en mi encuentro me caí al piso. Yo lloraba, gemía en la presencia. Yo nací de nuevo. A mí no me pueden contar. Yo no imité el manto de gozo. Yo me lloraba y luego me empezaba a reír. Y la gente me veía. Yo estaba en el piso. De hecho, me estaba acordando que hubo un prodigio, porque en mi camisa, con la tierra, yo estaba cenando y la gente que pasó atrás de mí vio que se formaron atrás como alas con el polvo, como alas de un ángel raro, y hasta me tomaron una foto. No me acuerdo quién me tomó esa foto, y todos decían: esto está raro. Yo creo que fue un prodigio que selló mi nuevo nacimiento. ¿Qué voy con esto? Quiero preguntarte, ¿te gustaría abrir tu corazón a Dios para experimentar su poder? Viene una nueva temporada a tu vida. No te cierres. Abre tu corazón. Entonces quiere decir que me tiene que caer aceite del cielo en las manos. Y no estoy. No, eso es algo que Dios le place dar. Pero créelo. Y si entra una nube aquí, voy a investigar de dónde salió, cómo fue que pagaron para que les hicieran esa nube artificial. Créela. Y si yo estoy mintiendo, que Dios me juzgue a mí, pero a ti no, por incrédulo. ¿Estás conmigo? Ponte de pie, iglesia. Quiero cerrar. Fuego extraño. Oro como pastor que esta iglesia no caiga en juicios rápidos, prontos. También oro que no consumamos todo lo que parece bueno. No todo lo que tenga la marca cristiana es realmente bíblico. Tengamos cuidado. Pero nunca pongas una barrera que te lleve al escepticismo. Más bien di: Señor, si alguien ha hecho mal uso de el mover sobrenatural, allá ellos. Yo no voy a dejar de creer en las lenguas, en la liberación, en la sanidad, en el mover, en el nuevo nacimiento, en la regeneración, en la sanidad interior, en el manto de gozo. Si alguien lo prefabrica, allá ellos, pero yo voy a creer. Así que, como dijo el profeta: heme aquí, envíame a mí, heme aquí, sorpréndeme a mí, heme aquí, revélate a mí, Señor. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué no cierras tus ojos?